Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, una vez más. Hermanos, siempre es una bendición estar aquí, hermanos. Siempre es un privilegio estar aquí en la casa de nuestro Dios, hermanos. Dios es bueno para con nosotros y lo menos, hermanos, que pues debemos hacer es por lo menos reunirnos y escuchar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en nuestro estudio en el día de hoy. Si son tan amables, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 5. Primera de Corintios, capítulo número 5. Y permanezca sentado cuando encuentre ese capítulo de Primera de Corintios 5, solamente si pueden decir amén, hermanos. Amén. Cuando llegan a encontrar Primera de Corintios capítulo número 5. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, dice que ella es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos. Y no solo eso, hermano, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que la inspiró. Y la palabra de Dios, hermanos, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si la palabra de Dios la tenemos hasta el día de hoy, hermanos, y se sigue enseñando y se sigue predicando, es porque la necesitamos. Es porque la necesitamos. Si la Biblia, hermanos, fue escrita, por ejemplo, 1 y 2 de Corintios, pues sabemos, obviamente fue enviada a la iglesia de Corinto que existió en su tiempo. Pero si las cartas hubieran sido solamente para esa iglesia, pues se hubieran perdido, se hubieran destruido, se hubieran extraviado y no hubiera permanecido hasta el día de hoy. Pero Dios ha querido que dejara estas cartas en el día de hoy, porque el día de hoy el mismo problema que existía en la iglesia de Corintios existe el día de hoy también. Por eso la tenemos aquí, para que se siga enseñando, para que se siga predicando, para que nos siga exhortando, hermanos. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el día de hoy, usted puede decir, pues, ¿para qué lo enseña si eso fue para la iglesia de Corinto hace 2000 años? Ahorita no tenemos ese problema. Puede ser que sí lo tengamos, porque, hermanos, el día de hoy vamos a ver algo muy grave en la iglesia, hermanos, que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Usted ya en su mente ya está diciendo, pero ellos estaban así, pero aquí en la iglesia no. Pues quién sabe, yo no sé, solo Dios sabe. Y lo vuelvo a repetir, si Dios ha permitido que esta carta esté hasta el día de hoy, puede ser que haya el mismo problema en algunas iglesias. Recuérdense, hermanos, que el predicador, el que enseña, solamente viene y siembra o riega. Pero la verdad, hermanos, el que conoce los corazones es Dios. Dice la palabra de Dios que Él anda en medio de las iglesias. Y yo te conozco quién eres. Yo sé que tienes nombre de que vives. Yo sé que haces mucho, pero yo sé que no tienes amor. Él está en medio de las iglesias. Dice que a los pastores, a las iglesias las tiene en su mano. Entonces, hermanos, digo esto porque no digamos, fue para la iglesia de Corinto. ¿Qué está diciendo? Pase a otro capítulo. Bien podría hacerlo, pero puede ser que el problema que había en Corinto esté en el día de hoy en nuestras iglesias. Vamos a leer pues ahí, hermanos, Primera de Corintios. Leo para ustedes versos del 1 al verso número 5. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ya ven, hermanos, ya en su mente ustedes dijeron, pues aquí no, aquí nadie tiene a la mujer de su padre, así que pues ¿para qué? Bueno, permítame seguir leyendo.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como presente he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, qué duro este versículo número 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Voy a hacer una pregunta, hermanos. 3 personas que levanten su mano. ¿Usted qué cree, hermano? ¿La persona que habla aquí era cristiano o no era cristiano? El tal se ha entregado a Satanás. 3 hermanos que levanten. Mire, si no saben, no hay problema. Para eso están, para aprender. Alguien que levante su mano, 3 personas, y si no, pues voy a decirles yo. Hermano Jesús, ¿qué cree? Ya usted levantó su mano, hermano. Muy bien, bien valiente. ¿Qué cree, hermano? Muy bien, él era salvo. 2 hermanos más, 2 hermanos más. Hermano Pablo. Quiero ser que él era salvo. Era como un castigo fuera de la iglesia. Muy bien, pareciera ser que él era salvo. El hermano Jesús dice que era salvo. Uno más, alguien más. ¿Era salvo él? Bueno, voy a escoger al hermano Leo. Hermano Leo, ¿qué cree? Yo pienso que sí era salvo. Ok. Los 3 hermanos dijeron que él era salvo. La lección del día de hoy, hermano, se llama No hay temor de Dios en la iglesia. No hay temor de Dios en la iglesia. Usted dirá, ¿por qué dice eso? Usted no vive conmigo, usted no sabe si yo temo a Dios, usted no sabe si yo temo a Dios. La verdad, hermanos, es que necesitamos más temor de Dios en la iglesia. Vamos a orar. Padre, ayúdanos con este estudio, Señor, con esta meditación de tu palabra. Rogamos que nos ayudes a entender y que si acaso el Espíritu Santo de Dios habla a nuestros corazones, no lo endurezcamos por nuestro propio bien. Háblanos. Danos humildad para aceptar tu palabra como es. En el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. Límpianos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué triste, hermanos, estos 5 versículos que acabamos de leer. Es muy triste que esto suceda o esté pasando en las iglesias. Vuelvo a repetir, si la palabra de Dios ha preservado hasta el día de hoy, es porque está pasando en las iglesias. Qué triste que cuando Dios lo que espera de nosotros, hermanos, es santidad. Santidad a Jehová. Qué triste que cuando Dios espera de nosotros que seamos personas ejemplares, personas honestas, personas sabias, personas santos, apartados. Qué triste que cuando Dios espera eso de nosotros, muchas veces seamos exactamente lo contrario a lo que Dios anhela en su corazón. Hay pasajes, palabras, cuando el Señor dice, por cuanto con esto has hecho blasfemar a los enemigos de Dios, tienen consecuencias. Nos damos cuenta y recordamos en la condición en la cual vivía la iglesia de Corintios en el lugar donde ellos vivían, un lugar malo.
prácticamente como dice la palabra de Dios, la sinagoga de Satanás. No vamos a justificarlos, pero vemos que en ese templo había muchas profetisas. ¿Qué eran qué, hermanos? ¿Qué eran las profetisas? ¿Se acuerdan? Prostitutas. Ellas ejercían ese trabajo en el templo, pero ellas no conocían, ellos no conocen de Dios. ¿Qué más pueden hacer si no es el pecado? ¿Qué más pueden? Por causa, hermanos, de que estas profetisas ejercían la prostitución en el templo, los corintios estaban corriendo el riesgo de practicar precisamente lo que ellos estaban practicando, de hacer lo que el mundo hacía y de tratar de practicar la misma práctica en la iglesia con los miembros de la iglesia. Fornicación. Y tal fornicación, dice la palabra de Dios, que ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Quién puede hacer algo peor que un gentil, un cristiano? Separado de Dios, hermanos, somos capaces de lo peor. Cuando no hay temor de Dios en nosotros, somos capaces de lo peor. Esta iglesia, hermanos, celos, contiendas, divisiones, preferencias, carnalidad, más a eso, añádale una más, fornicación en la iglesia. Era cristiano el hermano, era salvo. Bien acertadas las respuestas de los hermanos, él era salvo, él era cristiano. Y el propósito, hermanos, de este capítulo es disciplinar al hermano que anda de una manera equivocada a lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, a sáquenlo del templo. Después de esos versículos para abajo, hermanos, vamos a ver de la levadura, que la levadura es el pecado. Y dice la palabra de Dios que un poco de levadura, ¿qué hace, hermanos? Fermenta toda la masa. Es hermanos, impresionante cómo a veces mi esposa se pone a hacer algo ahí con un poco de harina, hermanos, la amasa, y pues es grande lo que hace, pero después ella la parte en pedacitos pequeños y una pelotita así la guarda, la tapa. Y luego, hermanos, la destapa y se infla, está inflada. Y después de que esa masa está inflada, la mete al horno. Y cuando la saca del horno salen unas conchas tan ricas, hermanos. Deliciosas. Bien bonitas. Bien esponjadas. Y a veces, pues yo me pongo a pensar, qué raro. ¿Cómo rinde esto? Amasa poco y sale mucho. Es la levadura que hace que se infle y que crezca. Y dice la palabra de Dios que un poquito, hermanos, de levadura va a fermentar toda la masa. Un poquito de pecado en el templo va a causar daño si no se lleva a cabo los procesos como Dios manda que se lleven a cabo los procesos. Este hermano, hermanos, ve, hermano, póngase en su lugar. Yo me puse en su lugar de él. No en cuestión del pecado, sino en cuestión de echarlo fuera del templo. Es hermoso, hermanos. Para mí es hermoso la comunión entre los hermanos. Vean, hermanos, delante de Dios yo les digo, me alegra verlos. Me gusta estar aquí. Me gusta verlos. No me imagino, hermanos, yo un día, y que Dios me ayude y me guarde, a un día ser pasado por una disciplina. De tal manera que el pastor les diga a ustedes, con el tal ni aún coman. Porque el apóstol Pablo, hermanos, así dice, no te juntes con con aquel y con aquel y con aquel. Dice, yo no estoy hablando de los inconversos. Estoy hablando con todo aquel que se diga hermano, que sea fornicario, adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, con el tal ni aún coman.
No me imagino yo, hermanos, estar un tiempo excluido de ustedes, no poder verlos, no poder venir a la iglesia. Sería para mí, hermanos, una gran pérdida, porque me encanta estar aquí. Me gusta verlos. Pero son procesos, hermanos, que por nuestro propio bien, si es merecida la disciplina, tenemos que pasar por ella. Por eso, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a vivir con temor delante de su presencia. ¿Por qué suceden estas cosas en la iglesia? Por una cosa, porque no tenemos temor de Dios. Ya al final del libro de los jueces, hermanos, dice: en aquel tiempo no había juez en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero vean el versículo 1, hermanos, una vez más. Versículo número 1. Dice la palabra de Dios: de cierto se oye. Se oye, hermanos. Se oye. No era algo oculto entre él y ella, ni solamente en la iglesia. Ya era un hecho conocido por muchas personas. Se oye. De cierto se oye que hay entre vosotros. Fornicación. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Ahora usted me dirá, como aquella persona cuando fue y le dijo, hablando del prójimo: ve y haz tú lo mismo. Y él dijo: ¿quién es mi prójimo? Usted dirá: ¿qué es fornicación? Muy inocentemente. Fornicación es cuando una persona está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando una persona se une con otra mujer y no se casan, es fornicación, es pecado. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos un cuerpo ¿con quién? Con Él. Somos un cuerpo con Él. Y dice: ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Vean lo que dice, hermanos, capítulo 6. Capítulo 6, hermano José, versos número 15 y 16. Pongan mucha atención, hermanos, lo que dicen estos versículos 15 y 16 de Primera de Corintios 6. Adelante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Estaré pues los miembros de Cristo? ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo? Todos serán una. Siga leyendo, hermano. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el cuerpo peca. Uno más. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, cual tenéis de Dios? No soy vuestro. Hasta ahí. Estos pasajes, hermanos, dicen que cuando nos unimos al Señor, somos un cuerpo con Él. Este bello cuerpo que ustedes ven no me pertenece, es del Señor. Y Dios guarde que un día me desligue del Señor y este cuerpo lo haga miembro con una ramera. Seré expuesto a una disciplina de Dios, porque yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a Él. Desde el día que le entregué mi corazón al Señor, yo le dije: Señor, soy tuyo, tú eres mío. Sepa usted, jovencita, que si usted un día, usted le entregó su vida al Señor, hermano, hermana, pero jovencita, si usted un día le entregó su vida al Señor y un día usted llega a tener un noviecito
y se acuestan. Es un juicio muy grave el que usted está trayendo sobre su vida, porque está cometiendo un pecado muy peligroso, porque usted un día le entregó, si le entregó el cuerpo al Señor, si le entregó su vida al Señor. ¿Cómo es posible que muchos cristianos, hermanos, cristianos de años, se les hace tan fácil engañar a su esposa y acostarse con otra desconocida? Pero son cristianos. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay temor de Dios en las iglesias. No hay temor de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, de cierto se oye que hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sabe quién era? Su madrastra. Tremendo, hermanos. Terrible, lo vuelvo a repetir. Usted me está diciendo, ¿y para qué está enseñando eso? Si aquí, de que yo me dé cuenta, pues no está pasando eso. Yo no sé por qué lo estoy enseñando. Yo no sé. Era agarrar otro capítulo. Pero si Dios quiso que se enseñara, que se enseñe. Tal vez ese versículo no tenga nada que ver con nosotros, pero vea lo que dice el versículo número 2. Y vosotros estáis, ¿qué, hermanos? ¿Saben qué quiere decir la palabra envanecidos? Orgullosos, inflados. Estos hermanos aplaudían, hermanos, a aquella persona que le quitaba la mujer a su papá. Se sentían orgullosos porque era un hecho que nadie estaba dispuesto a cometer, pero en su iglesia había un valiente que se atrevió a hacer tal pecado. Y dice, y ustedes están envanecidos por el pecado. Que, hermanos, a veces ciegos que somos, honestamente. Mientras no me descubra mi papá, no hay problema. ¿Quién se va a dar cuenta? Mientras mi mamá no me descubra, ¿quién es el problema? ¿Cuál es el problema? Y no sabe que hay alguien que lo está mirando, que es Dios, el que llena la tierra con su mirada. Y muchas veces ni a los papás logras engañar. Ni a los papás logras engañar. Es triste, hermanos, cuando nuestro pecado lo hacemos y logramos encubrirlo y nos sentimos que somos bien sabios, porque nadie nos ve, nadie nos ha cachado. Pero el libro de Eclesiastés ya a los finales dice, mira, anda en todos los caminos que tú quieras. Obviamente está hablándole a los jóvenes. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y en los cuales digas no tengo de ellos contentamiento, y anda en los caminos de tu mirada, etcétera, etcétera. No te está incitando a que hagas lo malo, sino que hagas las cosas bien como Dios manda. Pero anyway, al final dice, pero sabe que de todas estas cosas Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y dice aquí, hermanos, si vosotros estáis envanecidos. Y luego el apóstol Pablo les pregunta, estamos ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, 1 Corintios 5, 2. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermanos, cuando un hermano de la iglesia, bueno, sí, no lo busquen porque creo que Gálatas 6 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle
un espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado y hagas lo mismo. Cuando un hermano en la iglesia caiga en un pecado, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Lamentarnos y orar, llevarlo a la presencia de Dios, decirle, Señor, ayuda al hermano. Pero ellos no, hermanos. Ellos estaban vanecidos. ¿Cuántas veces, hermanos, algo nos pasa y qué bueno que le pasó eso? No, hombre, y merece más. Dale más, Señor. Envanecidos. En lugar de lamentarlo. Y ahora, hermanos, esto es suave lo que os acabo de decir, pero lo que este hizo, hermanos, sí era digno de que lo sacaran del templo. Sí era digno de que lo excomulgaran. Sí era digno de que pasara por una disciplina. Dice la palabra de Dios, hermanos, el Hijo honra al Padre y el amo a su Señor. Y pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Se acuerdan de ese pasaje, hermanos? Vean lo que dice Malaquías, es precisamente Malaquías, capítulo número 1:6. Malaquías 1:6. Dice la palabra de Dios, Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, pregunta el Señor, hermanos, pregunta el Señor y dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está qué, hermanos? Mi temor. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ahí sigue diciendo, y ahí sigue hablando. Dios espera, hermanos, de sus hijos, por lo menos de sus hijos. ¿Saben qué espera Dios? Temor. Temor de Dios. Y precisamente eso es, hermanos, lo que estamos perdiendo. Temor de Dios. ¿Saben por qué perdemos temor de Dios? Porque no estamos leyendo, hermanos, la palabra de Dios. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría, el principio es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero ¿dónde, cómo, dónde, de qué manera vamos a temer a Dios? ¿De qué manera vamos a honrar a Dios? ¿De qué manera podemos hacer que nuestra iglesia sea una iglesia que Dios se agrade de ella si no leemos la Biblia? Si no la conocemos, ¿cómo vamos a obtener? Deme otro método. ¿Cómo temer a Dios si no leemos la Biblia? Regresamos, hermanos, ahí a 1 Corintios 5, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermano, me pasé un pasaje. Volvemos a allí donde estamos en el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Vean lo que dice Efesios, capítulo número 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En Efesios, capítulo número 5, versículo número 3, dice así. Efesios, sí, pastor, léalo por favor. Efesios 5:3 al 6. Amén. Dice la palabra del Señor así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, y palabras deshonestas, verdades, guanerías que no convienen,
o antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en lo de Cristo y de El 6, hermano. nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gracias, hermano. Amén. Ve, hermano, allá dice la Biblia, de cierto se oye que hay entre vosotros. Y aquí la Biblia dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, dice, ni aun se nombre entre vosotros, sino antes bien que, hermanos, acciones de gracias. Cuando aquí la Biblia dice, hermanos, ni aun se menciona entre vosotros, lo que está tratando de decirnos es que entre la iglesia ni siquiera haya sospecha, de que hay alguna pareja que está viviendo en fornicación o que está viviendo en adulterio y que entre nosotros se esté escuchando. ¿Te estás dando cuenta que la familia fulana o la pareja fulana están en adulterio, están en fornicación? Dice, ni aún se nombre. Lo que nos está dando a entender, hermanos, es que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a vivir la vida cristiana como Él nos manda que la debamos de vivir. Usted, hermano, yo, como hombre, como esposo, como padre de familia, no debo de tener ojos solamente para esa mujer que está ahí. A nadie debo halagar, a nadie debo exaltar, sino solamente a esa mujer que está ahí. Que ni aún se nombre entre vosotros. Mujeres, usted debe tener ojos solamente para su esposo y para nadie más. Que entre vosotros no haya sospechas. Estás mirando cómo el hermano está coqueteando con la hermana. Estás mirando cómo la hermana está coqueteando con el hermano. Son endijas, hermanos, son aberturas por las cuales el diablo puede entrar. Y dice la palabra de Dios que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. El diablo no va a jugar, hermanos. Nuestro matrimonio se puede desbaratar en cualquier momento. Se puede desbaratar. Dice un dicho por ahí, no juegues a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo no está jugando, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni sospechas se nombra entre vosotros, sino antes bien acciones de gracias. Volvemos a 1 Corintios capítulo 5 y donde dice el versículo número 3, Ciertamente yo. ¿Quién está escribiendo, hermanos? El apóstol Pablo. Vean, hermanos, la grande diferencia del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Los hermanos de la iglesia de Corinto estaban envanecidos, estaban hinchados, estaban orgullosos de tener a un hermano en la iglesia que le había quitado la mujer a su papá. Estaban orgullosos, estaban envanecidos. El apóstol Pablo no estaba allí, el apóstol Pablo estaba en otro lugar, el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Éfeso y le llegó esta información de lo que estaba pasando. Y el apóstol Pablo desde la iglesia de Éfeso dice, hermanos, ciertamente yo, el apóstol Pablo, hermanos, aquí está la grande diferencia de una persona que camina con Dios, de una persona que está cerca de Dios y de otras personas que estamos a millas de la voluntad de Dios. Aquellos que no nos consagramos, aquellos que no leemos, aquellos que no nos damos cuenta, a lo malo llamamos bueno, pero aquella persona que está cerca de Dios es muy obvio que va a notar que algo está mal. Y dice el apóstol Pablo, ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como ya presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho Pablo, aunque lejos, hermanos, aunque lejos de Corinto, él estaba en Éfeso. En cuanto al aplicar al hermano, él estaba en Éfeso. En cuanto al cuerpo, él ya había llegado a la decisión en su espíritu de aplicarle al hermano pecador la disciplina de excomunión. Y al mostrar con estas palabras su actitud hacia el asunto, instruía a los corintios sobre cuál era el deber de ellos con respecto a él. El pronombre yo, que dice allí el apóstol Pablo, el pronombre yo es enfático y subraya la diferencia entre la decisión inmediata y definitiva de Pablo y la indiferencia y arrogancia de los corintios. Lo vuelvo a repetir, el pronombre yo es enfático y subraya la diferencia entre la decisión inmediata y definitiva de Pablo a la indiferencia y arrogancia de los corintios. La palabra escrita de este apóstol inspirado valía tanto como alguna palabra de él en persona. Lo voy a repetir. La palabra escrita del apóstol Pablo, inspirada, valía tanto como alguna palabra de él en persona. El caso era bien conocido. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. El caso era bien conocido. ¿Cuál caso? El de la fornicación de esta iglesia. Por eso lo voy a volver a repetir. Dios espera de nosotros santidad, ser ejemplo. Pero qué vergüenza que a veces, en lugar de ser ejemplo, somos de mal ejemplo. Somos de mal ejemplo. Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros y nos guarde y nunca llegar a caer en un pecado similar. A mí me encanta, hermano, lo voy a volver a repetir, parezco disco rayado, ¿verdad? A mí me encanta, hermano, estar aquí, me gusta verles, me gusta enseñar, me gusta cantar. Dice un dicho por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Si yo llegase, hermanos, a caer en un pecado de esos, le fallaría a Dios, le fallaría a mi esposa, y lo que me gusta hacer, lo perdería. Quedaría descalificado para hacer lo que estoy haciendo. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos una lucha con el diablo, con los demonios. Quiero recordarles que la palabra de Dios nos dice que seamos sobrios y que velemos. Porque nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos de pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a vivir cerca de Él. Vivir cerca del Señor. Hagamos de la lectura una costumbre todos los días. Hagamos de la oración una costumbre todos los días.
Así como acostumbramos comer, como acostumbramos beber. Debería de ser una costumbre nuestra orar, debería de ser una costumbre nuestra leer. Ayer no comí por mucho tiempo, hermanos, pasé mucho tiempo, pero cuando comí, qué rico comí. Pero a veces pasa un rato sin leer la Biblia, un día sin leer la Biblia, 2 días sin leer la Biblia. Pero no la leo con ese gusto con lo que comí ayer, porque no hay interés, porque no hay temor de Dios. Y el diablo viene y nos encuentra con las defensas bajas. Y es cuando nos lleva y nos arrastra a cometer pecados. Vean lo que dice el versículo 4, hermanos, de ahí mismo el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor, de conformidad con su persona y voluntad santa, reunidos. Vean lo que dice Mateo 18, hermano Leo, Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17. Sí. De la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos constante toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pagano. Ok, hermano, muchas gracias. Lo voy a volver a leer, el hermano lo leyó bien, pero vea otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hermanos, cuando nos enfermamos o cuando sentimos algún malestar en nuestro cuerpo, no vamos al doctor hasta que ya es tarde, ¿verdad? Tratamos de buscar la solución antes de que eso escale, antes de que eso vaya más adelante. Nosotros, hermanos, escúchenme. Si hay algo que usted tiene contra otra persona, si usted tiene algo contra mí, vamos a hablar. Seamos humildes. Paremos, hablemos con sabiduría. Vamos a hablar. Si no lo hacemos, esto va a continuar. Va a subir a otro nivel. Después dice, si no te oye, si usted quiere venir a mí, no lo escuche, tome a 2, 1 o 2, vengan otra vez conmigo. Tratemos. Si aún así, hermanos, me resisto, ¿qué es lo que sigue? Habla a la iglesia, reúnanse y hablen con él, a ver qué va a pasar. Pero antes de que esto suceda, si hay algo, tenemos que sanarlo. Tenemos que quitarlo. A veces son malos entendidos, no pasa nada. Pero si esperamos ir al médico hasta que ya todo nuestro cuerpo esté enfermo, es muy tarde. Antes de que algo más grande suceda en la iglesia, antes de que yo saque ventaja y agarre más gente para mí, vamos a hablarlo. Y vamos a hacer las cosas como Dios nos manda en su palabra. Hablen, busquen 2 o 3, y si no, dígalo a la iglesia. Volvemos a 1 Corintios capítulo 5.
Y vamos a ver el versículo número 5. Vean lo que dice, hermanos. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, aquí dice, el tal se ha entregado a Satanás. Ninguna iglesia, nadie tiene el poder, la potestad de mandar a nadie al infierno. Nadie. Pero sí, lo voy a volver a repetir. Este hermano, esta persona que cometió este pecado, tiene que ser puesto en disciplina. La iglesia tiene que sacarlo fuera de la comunión de los hermanos. Y después el apóstol Pablo nos va a decir, no comas con él, no te relaciones con él, no lo visites, déjalo. La disciplina tiene un propósito, el arrepentirse. Vea, hermanos, es un privilegio ser miembro de una iglesia, tener hermanos, tener un pastor, es un honor. El saber que cuando uno está en problemas, cuenta con las oraciones de los hermanos. Hermanos, estoy en este problema, oren por mí. Ahí está la iglesia orando, día y noche. Es un privilegio, es una bendición. Yo sé, hermanos, de que si estamos en un problema económico, yo sé que si les pido una ofrenda, vamos a dar. Es un privilegio saber de que en un problema económico contamos con una familia, contamos con una iglesia, contamos con un pastor. Es un privilegio saber que si estamos necesitando alguna canasta y les pido, hermanos, traigamos para la canasta, sé que se va a entregar. Es un privilegio, es una bendición ser miembro de una iglesia. Estamos, hermanos, déjenme usar esta palabra, unos de la prosperidad la usan. Estamos bajo la cobertura de la iglesia, bajo sus oraciones, bajo sus buenos deseos, bajo la voluntad de Dios. Pero una persona que cae en un pecado así es echado fuera para que el diablo haga con él, si es necesario, lo que tiene que hacer. Destrucción de la carne para que aquellos deseos que lo llevaron a hacer el pecado que hizo sean destruidos. Y esta persona venga arrepentida y pida perdón a Dios y pida perdón a la iglesia. Si una persona que cae en pecado se le expulsa de la iglesia, se le expulsa de la comunión de los hermanos y no se arrepiente, permítame dudar de la salvación de esa persona. Permítame decirle, hermano o fulano, ¿por qué tantos años que fue excomulgado y por qué no se le ve ningún fruto? Permítame dudar de su salvación, porque esta persona se arrepintió. Más para adelante nos va a decir, se arrepintió. Ese es el propósito. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hebreos, ven lo que dice en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Dice la palabra de Dios en el versículo número... Hebreos 12, versículo número... del 9 en adelante. Hebreos 12, 9 en adelante dice, por otra parte, Hebreos 12, 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad. Es verdad. ¿A quién le gusta la disciplina, hermanos? A nadie, ¿verdad? A mí no. A mí no me gusta. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie nos gusta la disciplina, pero si andamos dice mi mamá, si andamos de cabezones, lo va a ver. Volvemos y terminamos en 1 Corintios capítulo 5, el primer versículo. 1 Corintios capítulo 5. Se pone en pie cuando encuentre 1 Corintios capítulo número 5. Dice la palabra de Dios, hermanos, 1 Corintios, solamente las primeras palabras, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros. Hasta ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros. En esta iglesia había fornicación, pero dice aquí, de cierto se oye que hay entre vosotros, que hay en usted. Y usted sabe que es malo lo que está haciendo. Usted sabe que es pecado lo que está haciendo. Se oye. Se oye. Yo no sé nada de ustedes, hermanos, pero dice la Biblia, se oye. Se oye. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Usted sabe. Este hermano de 1 Corintios se arrepintió. Más para adelante el apóstol Pablo dice, restáurenle la comunión para que no sea consumido de demasiada tristeza. Restáurenlo. Él se arrepintió. ¿De qué tiene que arrepentirse usted? Se oye. Dice la Biblia, se oye que hay. ¿Qué hay? Usted sabe. Arrepiéntase. No deje que eso avance, porque le puede traer problemas. Oramos. Padre, rogamos, Señor, de tu misericordia y de la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Hay pecados que ya los hemos hecho nuestros, que ya los hemos hecho propios. Lo vuelvo a repetir, ya estamos acostumbrados a ver programas, estar con el teléfono viendo basura. Se oye, de cierto se oye. Ya estamos acostumbrados a no amar a nuestra esposa. Se oye. Y son puertas que se le están abriendo a Satanás. Son puertas que se le están abriendo al diablo. Y debemos, Señor, pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes a arrepentirnos, Señor, de aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal. Arreglar nuestra vida. A vivir como nos mandas que vivamos. Que no se oiga entre nosotros nada de pecado, Señor, sexual. Ruego por los jovencitos, por las jovencitas, Señor, que se den cuenta, Señor, de que sus cuerpos, si son salvos, sus cuerpos te pertenecen. Que deben de tratar de vivir para ti, Señor. Ruego por mis hijos. Ayúdales. Ayúdame a mí, Señor, a amar a mi esposa. Que no se oiga, Señor, que hay. Sigue bendiciendo, Señor, el resto del servicio, la predicación, Señor. Háblanos. Para eso estamos aquí, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos.